Buenas noches a todos, ¿cómo están ustedes? Espero se encuentren muy bien. Bueno, hoy voy a trabajar con respecto a la parte del cálculo de centroides. Vamos a hacer algunos ejercicios con respecto al tema y vamos a ir explicando a partir de eso. Las personas que no están, pues obviamente les recomiendo por favor tener muy claro que pueden revisar el, el archivo como tal en el aula. Entonces, para que no exista ningún problema. Bien, entonces vamos a empezar a trabajar con algunos ejercicios y vamos a ir mirando un poco con respecto a ellos. Entonces, para nuestro primer caso, vamos a desarrollar este ejercicio el cual nos indica que tenemos un alambre que es un segmento circular y necesitamos localizar el centroide de este segmento de alambre. Bien, entonces, primero que todo, si nos damos cuenta, como es un círculo y además de todo eso, pues tenemos dos datos, ¿no? Primero, tenemos un R para nuestro caso, tenemos un valor de R. Entonces, o un radio con respecto a un determinado punto, y además tenemos que nuestro diferencial va a depender de un ángulo. Esto lo hacemos básicamente porque es mucho más fácil trabajarlo de esta forma que trabajarlo pues en coordenadas cartesianas. Teniendo claro eso, pues lo que hacemos nosotros ya corresponde a determinar entonces nuestros elementos diferenciales. Es decir, que toda esta curva va a estar dependiendo tanto de R, que es el radio, como de teta. Es decir, que todos nuestros valores van a ir dependiendo de ellos. Bien, teniendo en cuenta esto, quiere decir entonces que el diferencial va a estar dado por el arco que se forma con respecto al ángulo. Entonces, el arco que se forma, pues o el diferencial del arco va a estar dado como R de teta. ¿Listo? Tienen que tener en cuenta que es un arco, entonces por eso es R por el ángulo. Como es un diferencial o está cambiando con respecto al ángulo, el radio no cambia, entonces por eso decimos nosotros que el diferencial para nuestro caso va a ser un arco. Bien, entonces teniendo en cuenta eso, pues además vamos a tener nosotros que entonces nuestro centroide va a tener o vamos a tener en cuenta que va a tener una localización que va a depender de R teta, perdón, R, okay, R coseno de teta y pues también el Y o la localización Y va a depender de R seno de teta. ¿Listo? Porque van a ser o van a cambiar con respecto a esos valores. Bien, teniendo en cuenta esa localización, entonces lo siguiente que tendríamos que tener en cuenta son las integraciones que vamos a hacer. Entonces, las integrales para poder determinar pues nuestros valores tanto del centroide en X como del centroide en Y, pues según lo que ya habíamos trabajado nosotros, o más bien la posición con respecto a X y la posición con respecto a Y, vamos a tener nosotros que será, pues como es una línea, será la integral de línea de la posición en X, ¿listo? Con respecto al diferencial de L sobre la integral de línea del diferencial, en este caso de línea. Bueno, teniendo en cuenta que ya determinamos nosotros que los centroides para este caso o la posición de cualquier centroide, o sea, en este caso
la posición de este punto que tenemos aquí, este que estoy dibujando, está con respecto a r teta y r seno de teta y r coseno de teta. Entonces vamos a tener nosotros que la integral de línea, vamos a tener la integral, bueno, hay que tener en cuenta que tenemos un ángulo entre 0 y pi medios, que es lo que está variando. Entonces aquí vamos a tener nosotros una integral entre 0 y pi medios. Bien, a partir de eso, pues ya con respecto a lo que ya hallamos, el centroide va a ser r coseno de teta en el caso de x con respecto al valor r de teta. Y abajo, entonces tendríamos nuevamente otra integral entre 0 y pi medios de r de teta, que es nuestro diferencial de línea. Bien, si yo hago esto, entonces vamos a tener que esto es r cuadrado y la integral entre 0 y pi medios del coseno de teta, porque es lo único que depende de teta. Abajo obviamente entonces nos va a quedar un r integral entre 0 y pi medios de teta, con lo que pues para nuestro caso tendríamos que este valor sería r, porque se cancela una r de arriba con una de abajo, entonces aquí cancelamos una con esta de acá, y pues me va a quedar la integral de coseno. Entonces la integral de coseno es menos seno de teta evaluada entre 0 y pi medios. Entonces, y abajo, pues tendríamos entonces que sería teta evaluado entre 0 y pi medios. Bien, teniendo en cuenta eso, permítanme un momento. Entonces aquí continúo. Buenas noches, Edgar. Te recomiendo, por favor, si tienes alguna duda, abrir el micrófono para poder, como tal, pues, que si tienes alguna duda. ¿Estás con alguien más? Por favor, me escribes para estar o tener en cuenta eso. Bien, entonces voy a continuar. Si tienes alguna pregunta, pues me la haces y yo voy resolviendo mientras tanto esta parte de acá. Bueno, teniendo en cuenta que la integral de coseno es seno, entonces vamos a tener r seno de teta entre 0 y pi medios. Entonces, teniendo en cuenta que el seno de 0 es 0, el seno de pi medios es 1, entonces arriba vamos a tener r entre 1 menos 0 sobre, y abajo entonces tendríamos pi medios, en nuestro caso, pues entre menos 0 al hacer la evaluación, lo que nos da r sobre pi medios, es decir, 2r sobre pi. Entonces tenemos en cuenta nosotros que la primera posición o la posición del centroide con respecto a x, entonces va a ser este dato. Bien, de una forma similar, teniendo en cuenta que también tenemos la posición de este mismo punto en ese eje con respecto a y, entonces podemos encontrar esa posición del centroide. Entonces, igual que como lo hicimos ahorita, debe ser la integral de línea, esta vez de la posición en y con respecto a L, al diferencial de L, y la integral de línea de L. Bien,
Pues de una forma similar va a ser o va a cambiar el ángulo entre y pi medios, 0 y pi medios, y nuestro centroide estaría dado entonces como R seno de teta por entonces el de L, que ya lo tenemos arriba, que es dr de teta, sobre L de L. ¿Ok? Eh, bueno, bien. Entonces, a partir de eso, pues nuevamente de una forma similar, entonces, bueno, este de L hay que tenerlo en cuenta que es R de teta. Lo que tendríamos entonces sería R al cuadrado, al sacar los dos R's, seno de, de teta con respecto a de teta entre pi medios, 0 y pi medios, sobre, y como ya dijimos esto es R integral de teta entre 0 y pi medios. Al tener eso, pues nos va a quedar una R, la integral de seno, entonces nos va a dar menos coseno, ¿ok? Nos daría menos coseno de teta evaluado entre 0 y pi medios. Sobre, aquí nos quedaría solo la integral, recuerden que aquí se cancela una r con esta r al cuadrado, entonces nos quedaría, la integral nos quedaría teta evaluado entre 0 y pi medios. Bien, si yo evalúo esto, entonces me quedaría menos coseno de pi medios, que sería 0, menos coseno de 0, que sería menos 1, multiplicado todo esto por r, que es esta r que tenemos aquí, ¿listo? Sobre, pues nuevamente tenemos nosotros que esto sería pi medios menos 0, con lo que pues encontraríamos que la posición en y estaría dada como r sobre pi medios, es decir, nuevamente, y pues por pura lógica, 2r sobre pi. Bien, como les dije, pues obviamente esto va a depender entonces, o vamos a tener en cuenta, que va a depender entonces eh, de la forma circular que tenemos aquí, por lo que tenemos media circunferencia, y obviamente es mucho más fácil hacerlo si lo tenemos en cuenta de este sentido. Si lo hubiéramos tenido en cuenta en forma cartesiana, pues obviamente nos va a quedar muy difícil, porque sobre todo aquí hay una variación en el ángulo. Al variar el ángulo, pues nos queda muy complicado hacer un DL que sea normalmente igual. Entonces, por ende, es mucho más fácil, o se pretendía hacerlo mucho más fácil en ese sentido. ¿Qué hay que tener cuidado? Primero, en la ubicación de los centroides, ¿listo? Estos centroides que serían los nuestros, ¿listo? Este de acá y este de acá, este que les estoy marcando acá y este que les estoy marcando acá, que son los que nos van a decir a nosotros en realidad, o esas posiciones son las que nos van a ayudar en nuestro caso, para que nos quede pues mucho más fácil el desarrollo de nuestro ejercicio. No sé si tengas allí alguna duda, alguna pregunta. Profe, estoy terminando de copiar. Ok, no te preocupes, de todas maneras, como te digo, pues si quieres y para que nos rinda, esto lo voy a subir a la plataforma en forma de video para que lo puedas revisar nuevamente, ¿listo? Sobre todo pues por lo que Bueno, tenemos, Edgar, sobre todo por lo que vamos a tener tan poquito tiempo, vamos a tener algo así como, nos queda algo así como unos 40 minutos, entonces, para que nos quede mucho más fácil en su desarrollo, ¿ok?
Como Bueno, te profe, digo, esto va a quedar gracias. grabado para que te quede mucho más fácil. Bueno, entonces, pasamos a la siguiente. A ver, ahora no quiere pasar. Ya, listo. Bien, me pasé. Perdón. Bien, ahora vamos a trabajar con respecto a este centroide. Entonces, ¿qué tenemos en nuestro caso? Una figura o un triángulo, pues teniendo en cuenta para nuestro caso que vamos a usar ahora la definición que tiene un área. ¿Listo? Teniendo en cuenta la posición, eh, pues para tenerlo un poco más fácil. En este caso se puede hacer tanto en el eje X, o sea, con respecto al eje X, como con respecto al eje Y. ¿Para qué? Porque pues el centroide se puede o ir sumando, en este caso, los diferentes rectángulos que se formarían tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces, vamos a tener en cuenta nosotros este espesor, o yo lo puedo tomar, como te digo, tanto en el eje X como en el eje Y. Aquí en este caso se va a tomar con respecto a Y. Entonces, el diferencial que se va a tener se va a hacer con respecto a Y. Esto pues nos hace determinar, pues para nuestro caso, que eh, el diferencial de área para nuestro caso, entonces estaría dado como pues la distancia x que tiene cada uno de los rectángulos por el diferencial de y. Eso hace entonces que encontremos nuestro diferencial de área. Ahora, ¿qué es lo más complicado aquí? Lo más complicado corresponde a la ubicación eh, de la forma como está determinado en este caso, pues nuestro rectángulo. Cualquier posición, cualquier posición en este rectángulo va a estar dado por esta fórmula. ¿Listo? Entonces, quiero que recuerdes, o bueno, vamos a mirar de dónde viene eso. Esto viene básicamente de tener nosotros, eh, pues, una ecuación de una línea recta. Es decir, vamos a tener h sobre b por b menos h sobre b por x. Aquí se cancelarían y tenemos nosotros entonces que para nuestro caso, y es básicamente como de información, esto sería, no, la primera parte del h sería el punto de corte, si te das cuenta sería este punto de corte, y esta sería nuestra pendiente. La pendiente va disminuyendo desde h hasta b. ¿Listo? Entonces, pues nuestras posiciones de cualquier ubicación de ese punto y va a estar dado por ese diferencial. Bueno, y pues vamos a tener además en cuenta que nuestro centroide, pues primero que todo estaría ubicado, o vamos a tener nosotros que va a estar determinado por una altura y. Bien, eh, entonces, ¿qué tendríamos nosotros para desarrollar? En este caso es muy diferente al anterior, donde teníamos dos componentes, una componente en X y una componente en Y. Porque aquí solo vamos a tener una componente. Básicamente, vamos a tener una sola componente, porque mmm, vamos a tener un área. Entonces, vamos a tener nosotros una integral de área, listo, con respecto al diferencial de área en nuestro caso. Bien, ¿de dónde varía o desde dónde varía con respecto al eje Profe, Y? una pregunta. Señor.
No entendí lo de que va a tener solo una componente. Eh, Porque va a depender, bueno, básicamente aquí la variación que estamos haciendo nosotros, ¿listo? Va a depender únicamente, estos cuadritos, no sé si, perdón, yo voy a colocar aquí una cosa, no sé si ves mi puntero, ¿sí lo ves? Sí, Listo. Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer? Necesito que este diferencial de área, ¿listo? Este que está en negrito, que estoy marcando, crezca en el caso de entre 0 y h. ¿Listo? Al crecer, solo va a crecer con respecto pues a la posición pues y, porque la posición x no crecería porque siguen siendo los mismos diferenciales del mismo tamaño. ¿Listo? Además, si te das cuenta, en nuestro diferencial principal, que es este que tenemos arriba, perdón, este diferencial principal, voy a marcarlo aquí, ¿listo? Está o tiene como tal la componente en X. Entonces, de allí vamos a encontrar nosotros que en realidad esa componente está dada por el cambio entonces en la posición en X. Ahora, si tú miras aquí, en este punto, aquí hay una relación entre Y y X. De aquí, yo puedo decir, por ejemplo, en mi caso, que X, despejando la ecuación, bueno, voy a despejarla, esto nos quedaría B sobre H, o sea, lo voy a despejar de esta ecuación de acá arriba, o de esta que está aquí, ¿listo? Este término pasaría al otro lado a multiplicar, entonces, pero pasaría el que está dividiendo a multiplicar, y nos quedaría, eh, en nuestro caso, ay, perdón, aquí me equivoqué en una cosa, no, me equivoqué aquí, nos quedaría esto con respecto a y menos h. Entonces, si quieres, te hago ahí el despeje. Entonces, el despeje de esta ecuación, para que lo tengas allí en cuenta, perdón. Entonces, y igual a h sobre b por b menos x. Entonces, vamos a pasar este término para allá. Sería h, perdón, b sobre h factor de y igual a b menos x. ¿Listo? ¿Hasta ahí sí? Bueno, sí. listo. Entonces voy a pasar la x para este lado y la y para este lado. Entonces voy a hacer lo siguiente. Me quedaría x igual a b menos b sobre h por y. ¿Listo? ¿Hasta ahí sí? De aquí se factoriza entonces en nuestro caso la b, pero también voy a hacerlo así. Ay, yo me embarré aquí. Disculpame, yo me embarré aquí. Me toca. Una chica. Es que aquí me queda más. Y aquí no tengo cómo borrar los dibujos. La embarré aquí. Entonces, espérate a ver si me dejan corregir. Algo que necesito corregir. No me dejan corregir. Bueno, me va a tocar volverlo a hacer acá. Entonces aquí no le pongo más cuidado a esto porque me quedó mal. Me quedó mal despejado. Entonces hagámoslo más bien aquí. Y y igual a h sobre b, factor de b menos x. Listo.
Voy a pasar entonces y igual a hb menos h sobre b. Perdón, aquí se la estoy borrando. Aquí quedaría solo la h menos b, x. Listo. Voy a pasar la x para este lado, la h para acá, la y. Entonces me quedaría h b x igual. Entonces me quedaría h menos y. Teniendo en cuenta esto, entonces voy a pasar este término aquí y nos quedaría entonces b sobre h factor de h menos y. ¿Listo? Aquí entonces también me barré, porque aquí es h. Perdón, que es que me toca tachar porque no tengo aquí cómo borrar esto. Entonces esto sería b sobre h, Quedaría como, como nos quedó abajo. ¿Sí? Lo había embarrado en eso. Bien, ¿esto para qué nos sirve? Básicamente para reemplazar esa x que tenemos sobre este diferencial y que todo nos quede en función de solo y. Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta entonces nosotros que va a depender, pues en su caso de y, pero va a depender también de la variación de y. Y la variación de y es de 0 hasta una altura. O sea que este cuadradito que tenemos aquí, ¿listo? Va a crecer desde 0, entonces hay un diferencial aquí creciendo hasta h. Bien, si yo tengo en cuenta eso, pues ¿qué va a pasar acá? La integral va a ser entre 0 y h de nuestra posición y, como ya habíamos hablado, sería esta que tenemos aquí. ¿Listo? La posición está cambiando únicamente en y, pues para nuestro caso, el diferencial está haciéndose solo con respecto a x. Entonces, lo que hace es que esto sería y factor de nuestro dA. Pero nuestro dA, para tenerlo de una vez aquí en cuenta, sería entre 0 y h de y sería x, que es lo que acabamos de encontrar, multiplicado por un d de y. Aquí abajo pues queda mucho más fácil. Esto será la integral entre 0 y h, nuevamente con respecto a dA, lo que nos hace que nos quede entre 0 y h de b sobre h por h menos y de y. Ok, ahora pues hay que hacer esa integral. Entonces tratemos de resolver esa integral. Entonces lo primero que nos queda será, voy a tratar de reducirlo lo máximo que puedo. Si nos damos cuenta, el BH está multiplicando, entonces yo puedo sacarlo de la integral. Entonces me quedaría, voy a hacer la integral primero de arriba, me quedaría B sobre H, integral entre 0 y H, y esta Y quedaría como H menos Y cuadrado. Esto con respecto a de Y. ¿Ok? ¿Sí? ¿O no? ¿O de pronto, sí, profe? Listo. Entonces miremos. Esta integral entonces es mucho más fácil de desarrollar. Esto nos queda... bueno, puedo hacer de una vez esto. Abajo pasa algo similar. Yo puedo sacar el b sobre h y me va a quedar la integral entre 0 y h de h menos y con respecto a y. Bien, entonces este término con este término se pueden cancelar.
La integral de arriba, pues nos va a quedar como h y sobre 2, h cuadrado y sobre 2, menos y al cubo sobre 3. Esto evaluado entre 0 y h. Abajo nos va a quedar hy menos y cuadrado sobre 2. ¿Ok? Evaluado entre 0 y h. Si yo evalúo el 0, todo esto me daría 0. O sea que solo puedo evaluar las h's. Entonces, si puedo evaluar las h's, entonces me quedaría h por h al cuadrado, ¿cierto? Sobre 2 menos h al cubo sobre 3. Abajo, entonces me quedaría h por h menos h cuadrado sobre 2. ¿Ok? ¿Claro hasta ahí? Ay, chica. Sí, Ok, listo. Entonces, miremos qué sucede. Aquí nos quedaría h al cubo sobre 2 menos h al cubo sobre 3. ¿Ok? Entonces, yo puedo hacer esto. 6, 2 por 3, 6. 3 veces h al cubo menos 2 veces h al cuadrado. Al cubo, perdón, también. ¿Listo? Abajo, entonces me quedaría un 2, me quedaría h por 2h cuadrado menos h al cuadrado. Ok, de arriba entonces nos quedaría una h al cubo sobre 6 y abajo nos quedaría una h al cuadrado sobre 2. Haciendo medios y extremos, entonces esto nos quedaría 2h cubo sobre 6h cuadrado, con lo que aquí se pueden cancelar parte y aquí nos quedaría un tercio de h. Entonces aquí, ¿qué va a pasar? Que en realidad, en este ejercicio anterior, solo va a depender, en nuestro caso, solo va a depender de la altura h. Entonces, también, pues teniendo en cuenta ese centroide, entre más alto sea el h, pues más arriba va a quedar como tal la posición en y. Recuerda que en nuestro caso, ¿listo? Esta posición, bien, que estamos hallando en realidad es la posición en y, ¿ok? profe, y esa es la posición ahí en el ejercicio dice, determine la distancia y medida desde el eje X hasta el centroide del área del triángulo. Esa es la Ahí hay un posición y. centroide en la barra oscurita, Sí, que es X, Y. Esa es la posición ya que encontramos. esa es la posición de este y, o sea, en realidad es la posición de este y que estoy marcando aquí, que es la que nos interesa. ¿Listo? Ya. Ok, bien. Si quisiéramos hallar la posición en X, pues se puede hacer el mismo ejercicio, pero en vez de tener un diferencial con respecto a Y, ¿listo? Estaríamos haciendo un diferencial, o sea, estaríamos creando una cajita aquí con respecto a X. ¿Y qué se hace después entre las dos? Pues básicamente se hace la ubicación entre las dos.
¿Ok? O sea, ahí mi idea sería y por dx. Sería y por dx, exactamente. Y pues Ya. básicamente en ese caso se puede usar la misma recta y igual a hb sobre b menos x, que es la que me puede ayudar para la posición. ¿Ok? Bueno, entonces hasta allí, Listo, profe. ¿cómo vamos? ¿Si has entendido? Sí, sí. Bueno, listo. Vamos a dejar hasta ahí la solución del ejercicio. De todos modos, pues les encargo de revisar los ejemplos adicionales que hay en el capítulo 9 en la sección 1. ¿Listo? Y la otra clase, pues lo que vamos a hacer en clase es el desarrollo de un taller con respecto a esto. ¿Listo? Listo, profe. Bueno. Bueno, Edgar, muchas gracias por haber estado en la explicación. Bueno, y estamos viéndonos entonces.